Buenas noches, Lice. Buenas noches, dicen. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mucha tarea, Lice. Mucha tarea. De mí nomás no creo, ¿no? En todas las materias, full. Ya estamos a un pasito de, ya van a ser licenciados. El nivel de exigencia es así. Lo importante es que estén aprendiendo y que rescaten siempre lo más importante. ¿Sí? Sí. Bien. El espacio está habilitado hasta las 11 de la noche, por favor, señores, tomen en cuenta. Las personas que no están pudiendo acceder al módulo tienen que tratar de entrar. También creo que ahora se puede entrar mediante el CIA. Hay un enlace directo. Y bueno, tienen que poder ingresar. No es de mi competencia, pero tengo entendido que las personas que no tienen un acceso al módulo se puede deber al tema de pagos pendientes de las pensiones. Ya, así que no sé, no creo que sea esa la situación, pero nos hicieron llegar esa información. Ya, entonces, si hubiese esa restricción, no hay problema, me avisan y me lo mandan a través del grupo de WhatsApp, pero previo aviso, ¿no? No significa que ahora todos van a mandar por WhatsApp, no. Son casos excepcionales que, bueno, me imagino que van a resolverlo posteriormente. Bien, vamos a terminar esta ronda de presentaciones con el grupo número 10 y número 11. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la NIA 240, el apartado que habla sobre la incapacidad del auditor de continuar el trabajo. Tiene mucho que ver el tema de por qué no puedo continuar mi trabajo como auditor. Y es justamente lo que vamos a ver con el grupo número 10. ¿Está bien? Entonces, atentos, por favor. Grupo 10, los demás, atentos, formulando su pregunta. Licen, Adelante. nos dijo que hagamos de ética. ¿Es los 3 en uno lo vamos a subir, Licen? Sí, hay un solo Ética. espacio. 3 tienen que subir. Pueden subir un archivo con los 3 documentos o pueden subir 3 archivos. No hay ningún problema. ¿Ya? Ya, está bien, gracias. Perfecto. Entonces, por favor, atentos a lo que va a iniciar la exposición, bueno, el video del grupo número 10. ¿Ya? Licenciado, buenas noches, compañeros, compañeras. Somos el grupo 10. Vamos a dar inicio a nuestra exposición, que es sobre incapacidad del auditor para continuar con el trabajo. Los integrantes del grupo son Mamani Pérez Daniela, Mamani Poma Teófilo Rodolfo, Mamani Quispe Joel Elías, Mariaca Terrazas Giovanna, quienes estamos para servirles en cualquier momento y vamos a iniciar de esta manera. Por favor, invitamos a la compañera Mamani Pérez Daniela. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Daniela Mamani Pérez. Yo empezaré con los conceptos. El auditor tiene responsabilidades profesionales y legales. En estas circunstancias y dichas responsabilidades pueden variar por países. En algunos países, por ejemplo, el auditor puede tener derecho o se le puede requerir hacer una declaración o reportar a la persona o personas que hicieron el nombramiento de la auditoría. O en algunos casos también, dada la naturaleza excepcional de las circunstancias y las necesidades de considerar los requisitos legales. El auditor considera si busca consejo legal al decidir si se retiran de su trabajo. Si el auditor concluye que no es posible seguir
desarrollando auditoría como resultado de una representación errónea, resulta de fraude o presunto fraude, cuando el auditor pone en duda su capacidad para seguir con el trabajo, puede ser por ciertos motivos, o por ciertos motivos dentro o fuera de la entidad. Yo soy Joel Elías Mamani Quispe. Dentro de los puntos de atención de incapacidad del auditor para continuar con el trabajo, podemos manifestar muchos puntos. ¿Qué significa una incapacidad del auditor? No significa que no sea siempre incapaz. También ese punto está en este tema. Sin embargo, un auditor puede presentar esa incapacidad para continuar con el trabajo por distintas razones. Y dentro de los puntos de atención queremos narrar estos aspectos. Por ejemplo, cuando una empresa no tiene en sus políticas las medidas adecuadas para afrontar el fraude, por ejemplo. O sea, si nosotros como auditores estamos contratados a hacer una auditoría forense en una institución y la entidad no hace nada para mejorar o no tiene ninguna medida con respecto al fraude, entonces pues el auditor está de balde, ¿no? Y la auditoría también no va a ser, o va a ser en vano. ¿Por qué? Porque esa empresa no tiene las medidas respectivas, las medidas necesarias o las medidas adecuadas para afrontar ese fraude. Otro, el auditor puede llegar a una empresa para hacer una auditoría, sea financiera o sea una auditoría, en este caso, forense. Sin embargo, revisando los datos anteriores de auditorías anteriores de gestiones pasadas, no haya ninguna corrección al fraude, o sea, todo sigue lo mismo en años anteriores y ahora si el auditor presenta su planificación y pretende hallar un fraude y logra hacer que o hace ese hallazgo de ese mismo fraude, entonces el auditor puede decir, bueno, no me siento incapaz de seguir con esta o continuar con el trabajo porque no hay una incorrección a un fraude. También la negación de opinión. El auditor puede presentar una negación de opinión y decir no voy a continuar por muchas razones. Un ejemplo es que el auditor forense o el auditor financiero tenga relación estrecha de familiaridad con algún funcionario o trabajador de una empresa privada, o en todo caso el auditor pueda tener amistad con la parte contable de esa empresa o de una institución pública. Entonces el auditor puede también presentar su negación de opinión y decir no voy a continuar con el trabajo por esta razón, o sencillamente también lo entendemos de la manera de que el auditor puede solicitar una opinión del gerente o de la planta administrativa, o también puede ser de la parte contable. Sin embargo, hacen negación a esa opinión y no presentan ninguna información para continuar, entonces el auditor también puede presentar esa incapacidad y decir no voy a continuar con el trabajo. Como también la renuncia al cargo y decir renuncio al cargo por estas situaciones que tal vez he dado el ejemplo anterior, o las responsabilidades profesionales que son muy importantes, ya que dentro de lo que es la normativa
o las normas internacionales, hay datos exactos de cuánto de experiencia debe tener un auditor para hacer su trabajo de auditoría. Entonces, si el auditor no se siente con esa responsabilidad profesional de continuar, entonces también puede reflejar y decir no continuar. Sin embargo, hay en otros países que al auditor se le obliga y no se le acepta esa negación, sencillamente se le pide que continúe. ¿Y por qué? Porque se le ha nombrado, se le ha nominado y debe hacer el trabajo de auditoría. Pero dentro de lo que es las normas internacionales se reconoce al auditor que pueda presentar su incapacidad. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de retirarse del trabajo, pero esta posibilidad debe ser acompañada de una carta o dando a conocer a las autoridades inmediatas superiores y decir por qué razón va a ser su incapacidad del auditor. También las reservas significativas de las autoridades o responsables. ¿Qué significa? Muchas veces en una empresa las autoridades son tan reservadas que no quieren presentar los estados financieros o no quieren mostrar mucha documentación por el hecho de que posiblemente haya un fraude o sencillamente porque quieren mantener total reserva de su trabajo realizado anteriormente. Sin embargo, creo que el auditor o cualquier auditor necesita información, necesita papeles de trabajo, necesita todo lo que se requiera para hacer una buena auditoría, especialmente forense. Pero si hay reservas significativas de esas autoridades o responsables, entonces no se va a poder desarrollar una buena auditoría. También la participación de un miembro de la dirección, o sea, posiblemente la administración ponga a alguien de la dirección para que colabore en la auditoría. Sin embargo, como se conoce, la auditoría es totalmente independiente y el auditor es independiente, no puede haber una relación con un miembro de la dirección. Por tanto, se debe respetar esa independencia. Y si hay intromisión de parte de la dirección de la empresa, entonces el auditor puede no continuar con el trabajo. Estos son los puntos de atención que hemos tratado de desarrollar y explicar con nuestras palabras. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los aspectos destacables. En estos casos, en los que se recomienda obtener asesoramiento jurídico, serán las aplicaciones, las disposiciones legales sobre renuncia al encargo de auditoría, los artículos 3.2 y el 19 del texto refundido de la Ley de Auditorías de Cuentas y el artículo 7 y 52 del Reglamento de Auditoría, cuyos aspectos más destacables podemos decir lo siguiente. Se requiere la existencia de justa causa para renunciar al cargo y se considera justa la causa a la existencia de amenazas que comprometan la independencia u objetividad de la auditoría e imposibilidad absoluta de realizar el trabajo por circunstancias no imputables al auditor. No se considera justa causa las divergencias de opiniones sobre tratamientos contables o procedimientos de auditoría. Eso nos quiere decir que si no te pones de acuerdo con otro auditor sobre lo que están realizando, no significa que sea una causa por la cual puedas renunciar. También se debe comunicar la renuncia a la sociedad auditada, al registro mercantil y al Instituto de Contabilidad de Auditorías de Cuentas. Como en cualquier renuncia que se realiza, se tiene que informar a la junta directiva o a la asamblea de socios, a quienes se debe también explicar cuáles son las causas por las que vas a renunciar al cargo que tienes.
Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Giovanna Mariaca y siguiendo con la exposición, vamos a ir a la conclusión. Pues, evidentemente, sí hay muchos factores que se tienen en cuanto a la renuncia o presentar su incapacidad. Una de estas podemos mencionar que puede ser, como vemos en la imagen, el auditor debería de cumplir algunos requisitos como un perfil de educación elevado. Debe ser un profesionalista con cualidades específicas y contar con experiencias y conocimientos básicos en la materia de contabilidad, auditoría, control interno, fiscal, en finanzas, leyes y debe contar con una mínima experiencia de 5 años en el rubro para poder medir la capacidad para hacer y cumplir con la normativa de cada empresa o institución para que no suceda con el caso de incapacidad. Y otra puede ser que el auditor encuentre algún fraude en la empresa y que el gerente no quiera que se sepa. En ese caso, el auditor presenta su renuncia. No es es un ejemplo que se podría dar. Pues es por eso que se recalcó estos puntos importantes en cuanto a la renuncia y en cuanto a la incapacidad que tiene el auditor. Y son cosas que deberíamos de poner un alto para que haya una buena auditoría, ya sea en la empresa o en la institución. Eso sería todo. Gracias. También un poquito relacionar con la coyuntura, ¿no? Dentro de lo que es el debate político para la presidencia, por ejemplo, se ha visto grandes hombres exponiendo sobre lo que es finanzas de Bolivia, sobre lo que es el futuro de Bolivia. Sin embargo, también ha habido algunos candidatos que no conocían nada del aspecto de Bolivia o simplemente defendían sus palabras con ciertas cositas que nada que ver, ¿no?, con el futuro de Bolivia. Entonces, yo creo que viendo este ejemplo, para que el auditor continúe un buen trabajo, como auditores debemos conocernos y medir nuestra capacidad. Y al medir nuestra capacidad, decir, soy capaz de hacer esta auditoría y lo voy a hacer. O en todo caso decir, no, no me siento capaz, pero también, si vemos falencias dentro de la institución, decir, hay falencias y no debo continuar. Entonces yo creo que es más de la parte de conciencia y un trabajo totalmente profesional y demostrar como buenos profesionales un trabajo eficiente, eficaz, que muestre una buena formación de nosotros, ya que estamos en una universidad excelente de formación profesional, académica muy buena, y salgamos a la palestra de un trabajo hacia afuera para demostrar. Y por eso nos estamos formando y por eso también tenemos grandes docentes que nos están formando para ser capaces de competir con otros. Muchas gracias. Muy bien. Bien, grupo 10. Me ha parecido bien que haya más explicación que lectura. ¿Sí? Que hayan hecho un análisis propio y que a partir de ello pues vayan citando diferentes tipos de ejemplos, ¿no? Básicamente, esta NIA pues nos permite como profesionales no solo medir nuestra capacidad, sino también respetar ciertos principios. Y si han hecho la tarea del código de ética, aquí hay un par de principios bien importantes, ¿no?, para determinar justamente si puedes o no puedes continuar con ese trabajo. Entonces, yo voy a empezar preguntando al grupo 10. ¿Cuáles serán esos 2 principios éticos que un auditor, ya sea financiero, ya esté haciendo una auditoría forense, operativa, especial, ambiental, etcétera, un auditor como profesional, en qué principios debe basar su trabajo profesional?
A ver, adelante, grupo 10. Dicen buenas noches. Gracias. Voy a empezar respondiendo. Yo creo que también mis compañeros tienen mucho que decir, pero dentro de lo que es las éticas, hace mucho lo que es la independencia, ¿no? La independencia hace mucho, ya que como profesionales debemos ser independientes y no hacernos llevar por una empresa o una institución pública. Y, y también, bueno, para mí también creo que es importante lo que es mm, la confidencialidad, ¿no? De la información, ya que como profesionales debemos ver, no hacer quedar mal a una empresa así por así, siempre guardar esa confidencialidad y esa independencia. Pero a ver, mis compañeros también dirán su aspecto y su punto de vista. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Uno de los principios también serían las competencias, ¿no?, profesionales, como habíamos mencionado en la exposición, ya que son todas aquellas habilidades y actitudes que tiene que tener el auditor para que nos permita desarrollar un trabajo de forma óptima y exitosa. Eso sería uno también de los principios, Luis. Muy bien. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas y a ver, vamos a iniciar con Cecilia Cruz. Cecilia, ¿se encuentra? Bien. No está Cecilia, gracias. Cayo, Noemí. Buenas noches, Lice. Cayo. Noemí, ¿cómo estás? Bien. Adelante con tu pregunta. Hay algo que me ha causado medio que duda. Dijeron que el tiempo que necesita para ser capaz, algo así, lo que entendí, es 5 años. Es lo que entendí, la última parte. ¿Para hacer qué? En la conclusión estaba mencionando de que un auditor tiene que ser capaz y ellos lo medían entre 5 años, más o menos. Y Ya. yo creo, para mi parecer, la capacidad es dependiendo de la experiencia. Sí, a ver, grupo 10, ¿qué opina? Habla sobre que ustedes mencionaron que se debería obtener esta capacidad en por lo menos 5 años. ¿A qué se referían? No, Liz, sino era un ejemplo más o menos de que el auditor debería de tener como unos 5 años de experiencia en el rubro, Liz. Ah, ya. Noemí, se referían a que el auditor mínimamente debería tener 5 años de experiencia, ¿no? Parte de esa experiencia va a ser que este profesional desarrolle sus capacidades y pueda afrontar trabajos de este tipo de envergadura, que básicamente es lo que tiene una auditoría forense, ¿no? En una auditoría forense ya no pues revisamos a un 20%, que es lo que discutíamos hace una semana. Se revisa todo, hasta el mínimo detalle, ¿no? Y evidentemente eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y no me refiero a cualquier profesional, sino debe haber una experiencia previa. Y ustedes saben y ya conocen los elementos que se deben adquirir, que se deben dominar para poder realizar este tipo de auditorías, ¿no? O sea, los aspectos investigativos, por ejemplo. Entonces, más allá de una experiencia, debemos también estar capacitados, estar formados en todas estas líneas.
¿sí? Porque si no, lamentablemente nuestro trabajo no va a ser eficiente. ¿Ya? Muy bien, gracias por tu pregunta, Noemí. Continúo con Fernando Lazarte. Buenas noches. Hola, Fer, ¿cómo estás? La pregunta, Sí, adelante. eh, ¿me puede mencionar uno de los factores que el auditor, cuál sería el factor que el auditor, perdón, en eh, ¿cuál sería uno de los factores para que el auditor realice su renuncia cargo? Ya, repito tu pregunta entonces. ¿Cuál sería uno de los factores para que un auditor renuncie a su cargo? Sí. Fernando, hay muchos factores, ¿no? O sea, como habíamos indicado, eh, por ejemplo, si un auditor hace una auditoría, un hallazgo puede ser el que siempre se olvidan registrar, por ejemplo, un ingreso de otros ingresos que tienen y que son importantes y es un importante valor económico y cada año siempre olvidan registrar. Entonces ya eso es parte de un fraude, ya que por no registrar seguramente algún miembro de la directiva se está beneficiando con ese monto de dinero. Y sin embargo, si nunca lo corrigen y el auditor continúa haciendo esa misma empresa independiente, haciendo la auditoría y no lo corrigen ese error, entonces el auditor puede decir, bueno, no, yo levanto mis manos y no hago más la auditoría porque nunca corrigen sus errores, ¿no? Además, no hacen ninguna política para afrontar ese tipo de fraudes. Eso también hay, por ejemplo, lo que decíamos hace rato y la parte de la experiencia. Imagínense, yo saliendo de la carrera, una empresa me diga, por favor, Joel, hágamelo la auditoría de esta empresa, pero yo recién estoy saliendo de la carrera, señores, no tengo esa experiencia para hacer la auditoría, y especialmente si es forense. Entonces, voy a dar un paso al costado y digo, no puedo hacer este trabajo ya que mi experiencia es totalmente limitada. Sin embargo, ya con la experiencia propuesta, con el trabajo que yo empiece a hacer en 1, 2, 3, 4, 5 años, yo me sienta capaz, pues en ningún momento luego voy a rechazar estos trabajos. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que esos dos aspectos son importantes, lo que es la experiencia y que la empresa siempre esté corrigiendo sus errores y así no va a tener ningún problema el auditor independiente. Muy bien, gracias, Joel. Fabiola Daga, adelante. Su pregunta. Buenas noches, licenciado. Hola, Fabiola, buenas Mi noches. pregunta es, dicen, en una parte, no sé si le escuché bien o mal, decían que el auditor puede renunciar, ¿no ve, licenciado? Y esa se da a conocer a sus superiores. Y lo que yo quisiera saber, ¿con qué tiempo o qué tiempo antes tiene que avisar el auditor o puede ser el momento nomás que puede renunciarlo? Eso sería, o es que no está bien. A ver, grupo 10. Tal vez es la señal de mis compañeros. Bueno, yo tenía la respuesta, pero dentro de los aspectos destacables del artículo 3 y 2 de la normativa, habla que el auditor puede renunciar, eh, pero previo a hacer un escrito, una carta y comunicar directamente eh, al, ¿cómo sería? A las autoridades máximas a la MAE de esa institución que están haciendo la auditoría y también debe hacerlo pues con un tiempo prudente antes de hacer su planificación. Ya, muy bien. Bueno,
Va a depender de la circunstancia en realidad. Va a depender del tipo de auditoría, va a depender del cómo se esté desarrollando. Y es evidente que nosotros como auditores ya en la etapa de planificación ya tenemos datos, ya tenemos información mínima, pero ya por lo menos para tener un panorama más claro de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que abordar como profesionales. Entonces, ahí de repente un ejemplo bastante sencillo que puede ocurrir, ¿no? Vas con el equipo de auditoría, revisas los estados financieros y resulta que el gerente administrativo es tu primo hermano. Tú ni sabías que era tu primo hermano. Es más, por información preliminar sabes que que el gerente administrativo, que resultó ser tu primo hermano, está involucrado en estos hechos. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces, es una posibilidad. Otra posibilidad, y es algo que mencionó el grupo 10 también. ¿Qué pasa cuando existe la poca disponibilidad de información? ¿Sí? ¿Vas a poder hacer tu trabajo como auditor? Evidentemente no. Entonces, en plena ejecución, tú puedes decir un ratito, no hay información, no contamos con información, así que se para el trabajo. Obviamente justificando, adjuntando muchas cartas de solicitud, cartas de requerimiento de información, no contestadas, etcétera, ¿no? Entonces, una salida del trabajo de auditoría también debe estar saldada, ¿no? Y se asemeja mucho con una de las opiniones, y vamos a relacionar con auditoría financiera solamente para el ejemplo y para que se entienda un poco esto de la falta de información. ¿Con qué tipo de opinión creen ustedes que se asemeja este ejemplo? A ver, voy a preguntar a... Cecilia, nuevamente te voy a dar la oportunidad, no me contestaste hace rato. Cecilia. Bueno. Entonces, Melania Quispe. Sí, Lice. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Lice? Sí, rápidamente. Cuando el auditor no posee toda la información disponible para ejecutar la auditoría, ¿qué informe emite? Hablando de una auditoría financiera. De abstención de opinión, creo que es Lice. No me acuerdo muy bien, pero así hay Sí, un está informe bien. que... Está bien, está bien. Es ese, ¿verdad? Claro. Sí, Exactamente. abstención de opinión porque no puedo opinar de algo que no tiene, ¿no? Esa es la mayor razón, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo yo voy a poder vertir una opinión si no tengo acceso a la información? ¿Cómo voy a poder evaluar una información si yo no tengo esa información? Entonces pasa algo muy similar acá en la incapacidad del auditor de continuar el trabajo. O sea, la incapacidad no siempre se va a limitar al tema de la experiencia del profesional, las capacidades del equipo, etcétera. No, también puede darse por este otro lugar. Entonces, hay un auditor, pues también puede abandonar su trabajo y decir, lamentablemente no tenemos información. Ahora, esto normalmente sucede en una empresa privada, donde obviamente hay diferentes tipos de intereses, ¿no?
diferentes tipos de responsabilidad. Una empresa pública creo que sería un poco más sencillo porque puede haber inclusive una orden judicial, el cual te puede apoyar para poder llegar a cualquier tipo de información, ¿no? A la información necesaria que requieras para hacer esa evaluación. Bien, señores, se va a cortar. Vamos a continuar con el último grupo. Enseguida volvemos. Ya, Licen.